Hello, thank you for joining us. We begin our report with what will likely be the end for both of the federal criminal cases against President-elect Donald Trump. Special counsel Jack Smith filed two motions today. One was to end the case on how Trump handled classified documents after his first presidency, where prosecutors had been appealing a previous dismissal. The other was to dismiss the 2020 election interference case. Judge Tanya Chutkan, who is overseeing the case, has agreed to do so. Hay momentos en los que el funcionamiento habitual de las instituciones federales presenta un cambio perceptible. Ciertas decisiones no destacan por su resultado inmediato, sino por lo que indican sobre los límites y los mecanismos del propio sistema. El 18 de diciembre de 2025, la jueza federal Tanya Chutkan, titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió una orden que impone a la defensa de Donald Trump una obligación procesal de excepcional rigidez: presentar en un plazo de 5 días hábiles un inventario detallado de todos los documentos que se han retenido alegando privilegio, especificando para cada elemento los fundamentos jurídicos exactos que justifican su no entrega a la Fiscalía. La exigencia, aunque técnicamente prevista en los mecanismos legales disponibles para el tribunal en causas penales federales, no es habitual en este nivel de detalle y aplicación inmediata, por lo que se interpretó como un hito fuera de lo normal en la conducción del caso. La decisión se dictó en el marco del proceso que investiga el papel de Trump y sus aliados más cercanos en el intento de revertir los resultados electorales de 2020 y en los acontecimientos que culminaron con la invasión del Capitolio el 6 de enero de 2021. Según fuentes presentes en la audiencia, la decisión se transmitió en un lenguaje directo, redactado sin ambigüedades, y se hizo pública inmediatamente después de su lectura en el Pleno. El impacto del episodio no se limitó al resultado inmediato de la decisión judicial. La reacción fue prácticamente instantánea entre los círculos más cercanos al presidente. Asesores jurídicos, asesores políticos y antiguos funcionarios de la Casa Blanca iniciaron reuniones paralelas y evaluaciones internas sobre el riesgo de exposición de comunicaciones privadas, intercambios de mensajes y memorandos no archivados que ahora podrían verse obligados a revelar por orden judicial. Según informes entre bastidores, los abogados vinculados a la campaña de Trump comenzaron a considerar la posibilidad de que sus propias estrategias de defensa, basadas hasta ahora en posponer plazos, alegar amplios secretos y evitar la entrega de documentos, hubieran alcanzado un límite funcional. El cambio de postura del tribunal, personificado en la decisión de Chutkan, invierte el eje de la narrativa jurídica que había estado conduciendo el equipo de Trump. Ahora, la carga ya no recae sobre la Fiscalía para justificar la necesidad de los documentos, sino sobre la defensa, que tendrá que justificar con precisión, caso por caso, por qué cada elemento debe permanecer oculto. El mecanismo activado por la jueza se conoce en el sistema jurídico estadounidense como Privilege Log o lista de privilegios. Se trata de un instrumento técnico que se exige cuando se alega el secreto legal sobre documentos potencialmente relevantes para el caso. Aunque su uso es habitual en litigios civiles y disputas comerciales, rara vez se exige en acciones penales con este grado de especificidad y, sobre todo, con este plazo de respuesta. El documento, según lo establecido por la decisión judicial, deberá contener para cada elemento retenido la fecha de creación, el autor original, todos los destinatarios, una descripción sucinta de su contenido y la base legal invocada para el privilegio. Esta estructura no permite respuestas genéricas ni la simple invocación de prerrogativas amplias, como el privilegio ejecutivo o el secreto abogado-cliente.
exige una justificación verificable. La ausencia de cualquiera de estos elementos puede dar lugar a la pérdida del privilegio y a la divulgación inmediata del contenido a la parte acusadora. La Fiscalía llevaba meses advirtiendo que la defensa de Trump adoptaba una postura sistemática de obstrucción indirecta del proceso, posponiendo la entrega de documentos con sucesivos argumentos de complejidad, volumen y necesidad de revisión jurídica en profundidad. Esta estrategia, aunque previsible en el contexto de una defensa sólida, había sido cuestionada con creciente intensidad por los fiscales federales, que señalaban un patrón recurrente de resistencia documental por parte de los abogados del presidente. La decisión de Chutkan se interpretó en este contexto como una respuesta a la percepción de que el tiempo y los procedimientos se estaban utilizando, no como instrumentos legítimos de protección jurídica, sino como una táctica deliberada para vaciar las pruebas. En este sentido, el episodio se interpreta como una ruptura institucional. El tribunal rompe el ciclo de aplazamientos e impone, basándose en las normas federales de descubrimiento criminal, una exigencia de transparencia inmediata. La reacción pública a la orden también fue significativa. Comentaristas jurídicos de diferentes espectros ideológicos reconocieron la inusitada fuerza de la decisión. En transmisiones en vivo, cadenas de televisión como MSNBC y CNN destacaron el tono técnico y severo de la medida, calificándola como un punto de inflexión en la postura del Poder Judicial frente a la estrategia procesal de Trump. Incluso los analistas conservadores, tradicionalmente críticos de las acciones judiciales contra el presidente, reconocieron que la orden de Chutkan tenía fundamento jurídico y que sus efectos inmediatos no podían ignorarse. La repercusión se amplió aún más tras la publicación íntegra de la orden en el Sistema Federal de Registros Públicos, lo que permitió a abogados, profesores de derecho y periodistas especializados analizar directamente su redacción, sin necesidad de intermediación política o editorial. La decisión también produjo una reacción significativa entre los propios asesores de Trump. Según informes elaborados por medios como el Washington Post y NBC News, algunas de las principales figuras vinculadas a la elaboración de estrategias jurídicas y políticas para el presidente habrían iniciado consultas con abogados independientes, fuera del círculo central de defensa. La medida, aunque no se ha confirmado explícitamente, se interpretó como una señal de que estos actores están considerando la posibilidad de asumir la responsabilidad individual por las acciones realizadas durante el periodo investigado. La razón de ello radica en el alcance de la orden. Al exigir la lista detallada de todos los documentos retenidos, el tribunal abre la vía para que las comunicaciones antes consideradas periféricas, como mensajes de texto, correos electrónicos internos y archivos de trabajo, puedan ser confrontadas con las declaraciones ya recogidas y con otras pruebas obtenidas por la Fiscalía. La lógica es clara. Si el contenido revela contradicciones, inconsistencias o indicios de intención deliberada de obstrucción, las personas involucradas podrían ser objeto directo de medidas de investigación o incluso de imputaciones penales autónomas. Aún no es posible saber cuántos documentos se liberarán efectivamente tras el cumplimiento de la orden. Pero la expectativa entre los analistas jurídicos es que una parte significativa de los elementos, hasta ahora protegidos por alegaciones genéricas de confidencialidad, no resistirá el escrutinio de la jueza. Esto se debe a que, según la jurisprudencia consolidada en los tribunales federales de los Estados Unidos, solo las comunicaciones directamente relacionadas con el asesoramiento jurídico o la formulación de políticas públicas en el ejercicio de la función presidencial pueden protegerse de manera sólida.
Los documentos que tratan de articulaciones políticas, estrategias electorales, interacciones con terceros o intentos de revertir resultados electorales no se ajustan, por regla general, a los supuestos de confidencialidad absoluta. Así, aunque la defensa consiga mantener bajo protección algunos elementos sensibles, es probable que otros se hagan públicos en las próximas semanas, alterando el panorama político y jurídico en torno al presidente. Un factor adicional que hace que este episodio sea singular es la visibilidad del caso. A diferencia de litigios anteriores, en los que el contenido de los documentos en disputa permanecía opaco para el público hasta el fallo final, la orden de Chutkan puede provocar una divulgación escalonada de información, aún en la fase previa al juicio. Esto se debe a que, una vez incorporados al expediente sin que se acepte la alegación de confidencialidad, los documentos pasan a formar parte del conjunto de pruebas, y salvo que se determine expresamente su confidencialidad posterior, se hacen accesibles a la prensa y a la sociedad. El riesgo político es evidente. Si los memorandos revelan, por ejemplo, que los asesores alertaron a Trump sobre la falsedad de las acusaciones de fraude electoral, y aún así, el presidente siguió promoviendo esa narrativa, el argumento de desconocimiento o mala orientación jurídica pierde sustento. Y aunque este escenario aún se encuentra en el campo de las posibilidades, su mera viabilidad ya altera los cálculos de riesgo de la defensa. A lo largo de los últimos años, los litigios que han involucrado a Donald Trump se han caracterizado por una lógica reiterativa: enfrentar todas las acusaciones con una negación categórica, multiplicar los recursos procesales, invocar privilegios y atacar públicamente la legitimidad de las instituciones involucradas. Sin embargo, este patrón parece encontrar un límite ante la orden actual. Al establecer un plazo fijo, requisitos técnicos detallados y responsabilidad objetiva por la no entrega, la jueza inaugura un tipo de confrontación judicial que rechaza la lógica de la postergación. El episodio, por lo tanto, no es solo una etapa más en un proceso judicial en curso, sino un punto de ruptura en la forma en que el Poder Judicial maneja los intentos sistemáticos de vaciamiento procesal en causas penales de alta complejidad institucional. A partir de ese momento, la decisión de Tanya Chutkan pasó a interpretarse como algo más que una respuesta aislada a un caso específico de resistencia documental. Su postura refleja una convergencia institucional más amplia, que se ha ido perfilando discretamente entre diferentes instancias del Poder Judicial, el Ministerio Público Federal e incluso sectores del Poder Legislativo, en el sentido de contener el uso excesivo y sistemático de alegaciones de privilegio por parte de figuras públicas bajo investigación. En particular, el caso Trump funciona como un campo de pruebas para la aplicación, a escala nacional, de mecanismos que visan restablecer los límites entre la confidencialidad legítima y la ocultación estratégica. La propia trayectoria reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al rechazar recursos extraordinarios que visaban blindar documentos del Ejecutivo, contribuyó a esta reconfiguración de la tolerancia institucional. Es en este contexto donde la actuación de la jueza Chutkan cobra importancia. Nombrada para la magistratura federal en 2014, con una carrera consolidada en derecho público y un historial de decisiones técnicas en casos de gran complejidad política, Chutkan se ha labrado una reputación de rigor argumentativo y aversión a la judicialización de la retórica política. En decisiones anteriores, especialmente en el contexto de las sentencias dictadas contra los acusados condenados por su participación en los actos del 6 de enero, ya había señalado que no admitiría el uso del proceso
como instrumento de deslegitimación de las instituciones democráticas. Su enfoque se caracteriza por el énfasis en la integridad del ritual legal. El proceso no puede convertirse en un escenario de afirmaciones performativas que busquen desplazar el centro de la disputa del ámbito jurídico al ámbito de la opinión pública. Al exigir un privilege log en los términos impuestos, la jueza refuerza esta lógica. Cada alegación debe basarse en parámetros verificables y no en narrativas políticas. Otros actores institucionales también han entrado en escena. El Departamento de Justicia, a través del Grupo de Trabajo Especial dirigido por Jack Smith, ha adoptado una estrategia coordinada de documentación paralela, recopilando pruebas por vías laterales mientras impugna judicialmente los bloqueos impuestos por la defensa, los testimonios de colaboradores cercanos, los registros obtenidos mediante citaciones judiciales independientes y las comunicaciones obtenidas de los proveedores de servicios tecnológicos componen el archivo paralelo que permite a la Fiscalía confrontar las alegaciones de privilegio con las pruebas ya disponibles. Es esta capacidad de triangulación documental la que ha sustentado la tesis de que la defensa de Trump estaría utilizando el secreto no como una protección jurídica legítima, sino como una barrera deliberada para la investigación de los hechos. El argumento central es que hay una diferencia entre la confidencialidad institucional y la resistencia procesal disfrazada de derecho. A partir de la acumulación de estas pruebas, la Fiscalía pasó a argumentar que los documentos bajo alegación de confidencialidad no solo podrían contener elementos relevantes para caracterizar la dolo en la conducta de Trump, sino que también podrían comprometer a sus asesores más cercanos, especialmente en lo que respecta a la organización de la estrategia de impugnación electoral. Nombres como Stephen Bannon, Rudy Giuliani y John Eastman se mencionan con frecuencia en los autos, no solo como testigos, sino como posibles beneficiarios de las alegaciones de privilegio. Sin embargo, para que la defensa mantenga dichos documentos en secreto, será necesario demostrar, con precisión jurídica, que estos actores estaban actuando efectivamente en función jurídica e institucional, y no solo como articuladores políticos u operadores tácticos de una narrativa extrajudicial. Esta distinción, aunque sutil, es fundamental para la resolución del caso. Si la función ejercida se caracteriza como política, se pierde la prerrogativa del secreto. Si se reconoce como técnico-jurídica, se puede preservar el privilegio. Además, la decisión de la jueza repercute en otra instancia institucional que suele intervenir en casos de esta naturaleza: el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, que había estado siguiendo de cerca el desarrollo del caso. Aunque no tiene poder directo sobre los trámites judiciales, el comité tiene competencia para recomendar sanciones políticas a los miembros electos que eventualmente hayan participado en iniciativas destinadas a obstruir las investigaciones federales. A partir del momento en que los documentos, hasta entonces protegidos, comiencen a circular públicamente, existe la posibilidad de que se reabran las investigaciones internas que habían sido archivadas por falta de pruebas externas. En este sentido, el efecto de la orden de Chutkan no se limita al proceso penal principal, sino que puede extenderse a instancias paralelas de control institucional y supervisión política. La dinámica del caso también llama la atención sobre el papel de la prensa especializada en la cobertura jurídica. Medios como Político, Lawfare, Just Security y Axios comenzaron a publicar análisis extensos sobre la estrategia de la jueza, lo que indica que existe una interpretación consolidada entre los observadores de que la decisión forma parte de un esfuerzo más amplio del sistema judicial,
para reafirmar su autonomía frente a las presiones políticas y mediáticas. Comentaristas jurídicos como Lawrence Tribe y Barbara McQuaid han destacado en columnas recientes que la exigencia del privilege lock representa un instrumento de control procesal que, contrariamente a lo que parece a primera vista, tiene una profunda dimensión. Refuerza la idea de que el Poder Judicial no está dispuesto a aceptar que su autoridad sea desafiada mediante subterfugios procesales. La construcción de esta autoridad es fundamental para mantener la confianza institucional, especialmente en un escenario en el que sectores influyentes de la sociedad se movilizan contra la legitimidad de los tribunales. Esta convergencia ayuda a comprender por qué la decisión de la jueza fue recibida con especial atención. No se trata solo de otro enfrentamiento técnico entre la acusación y la defensa, sino de una disputa interpretativa sobre el papel de las instituciones democráticas en la contención de estrategias que buscan poner a prueba los límites de la legalidad, sin necesariamente romperlos de manera explícita. La lógica de la postergación sistemática, ampliamente utilizada por la defensa de Trump en diferentes litigios, se enfrenta aquí a una estructura de responsabilidad jurídica que exige transparencia, precisión y rapidez. Se trata de una inversión de la lógica tradicional de la impunidad institucional. Cuanto mayor es el poder del acusado, más exigente será el grado de control ejercido por el sistema. El Poder Judicial, en este sentido, pasa a operar no solo como árbitro técnico, sino como entidad que busca preservar la integridad del sistema legal frente a los intentos de instrumentalización. Esta función protectora, aunque no se declare explícitamente, aparece entre líneas en las decisiones más recientes, no solo de Chutkan, sino también de otros jueces federales que se ocupan de casos relacionados con el presidente. La imposición de plazos estrictos, la denegación de prórrogas basadas en argumentos genéricos, y la exigencia de justificaciones documentales individualizadas son manifestaciones de esta misma lógica. Limitar el margen de maniobra procesal como forma de proteger el valor del ritual jurídico. No se trata, por lo tanto, de una persecución judicial, como alegan sectores de la base trumpista, sino de una reconfiguración institucional de la forma en que el sistema responde a las estrategias de deslegitimación. Si este tipo de análisis le ayuda a seguir con mayor claridad los movimientos institucionales en curso en Estados Unidos, considere la posibilidad de suscribirse. Nuestro objetivo es ofrecer contexto, progresión y seguimiento responsable de los hechos. Otro punto que merece ser destacado es el grado de interdependencia entre los diferentes casos judiciales que involucran a Trump. La decisión de Chutkan, aunque técnicamente limitada al proceso sobre el 6 de enero, puede generar efectos indirectos sobre acciones paralelas en otras jurisdicciones, como los procesos en curso en Georgia, Nueva York y Florida. Esto se debe a que los documentos revelados en un proceso pueden utilizarse como base probatoria o como punto de partida para la investigación en otros casos, siempre que se respeten los trámites legales de admisibilidad. Así, aunque la divulgación de documentos no sea suficiente para una condena directa, puede proporcionar indicios que reorienten investigaciones estancadas, refuercen líneas argumentativas en construcción o desmientan alegaciones públicas realizadas anteriormente por la defensa. La propia naturaleza de la prueba documental involucrada refuerza este potencial de contaminación positiva, a diferencia de los testimonios, que dependen de la memoria, la disposición del testigo y la subjetividad interpretativa. Los registros escritos ofrecen una cronología factual más objetiva. Las fechas, los remitentes, los fragmentos de conversaciones, los archivos adjuntos y los metadatos componen un ecosistema de pruebas que puede confrontarse con narrativas anteriores.
incluidas las declaraciones públicas realizadas por Trump o sus aliados. Este cruce permite, por ejemplo, verificar si las afirmaciones realizadas en ruedas de prensa o redes sociales coinciden con el contenido interno de los mensajes intercambiados. Cuando hay disparidad entre las dos versiones, el valor probatorio de los documentos se refuerza y el discurso público puede reevaluarse desde la perspectiva de la mala fe. Por lo tanto, la interpretación institucional predominante no es que se trate de un caso aislado, sino de un episodio que encaja en un proceso más amplio de tensión entre las garantías legales del acusado y el derecho colectivo a la integridad del proceso judicial. El equilibrio entre estas dos esferas es delicado, pero no estático. Se ajusta según el comportamiento de las partes, la calidad de las alegaciones presentadas y la disposición del sistema para aplicar sus propios mecanismos internos de corrección. En este escenario, la decisión de Tanya Chutkan figura como un vector de realineamiento. Recuerda a las partes y al público que el proceso penal no es un territorio neutral donde todas las estrategias son igualmente válidas, sino un espacio regulado por normas que visan garantizar simultáneamente el derecho de defensa y la eficacia de la investigación de los hechos. La decisión dictada por la jueza federal Tanya Chutkan, al imponer con firmeza la presentación de registros documentales por parte de la defensa de Donald Trump, desencadenó una serie de reacciones divergentes que rápidamente traspasaron los límites del ámbito jurídico. El episodio pasó a interpretarse desde múltiples perspectivas, jurídicas, políticas, institucionales e incluso epistemológicas, y comenzó a funcionar como una especie de lente a través de la cual se discuten los dilemas contemporáneos de la justicia en las sociedades democráticas. Hasta ahora no existe un consenso sobre el significado más profundo de la medida, ni sobre sus repercusiones concretas en el desarrollo del proceso penal. Pero esa misma ausencia de consenso revela que el centro de la disputa ya no es solo la legalidad de la conducta de Trump, sino la propia capacidad del sistema judicial para afirmarse frente a estrategias articuladas de opacidad institucional. Entre los expertos que siguen el proceso, se perfilan tres vías interpretativas distintas. La primera, de perfil técnico y conservador, considera que la decisión de Chutkan se inscribe en las atribuciones ordinarias del juicio de instrucción penal. Desde este punto de vista, se trata de una respuesta proporcional y bien fundamentada a una conducta reiterada de la defensa, que ha estado dificultando el avance del proceso. Por lo tanto, no hay ningún intento de enviar una señal institucional más amplia, sino solo el ejercicio legítimo del poder jurisdiccional en su vertiente procesal. La orden judicial sería, por lo tanto, específica para el caso, limitada a su lógica interna y desprovista de una ambición normativa más amplia. La jueza, en este sentido, solo estaría aplicando las normas del debido proceso legal ante una situación objetiva de desequilibrio probatorio. Una segunda lectura, de perfil más asertivo, entiende que la decisión tiene una función pedagógica y de señalización dentro del sistema judicial. Al exigir un informe detallado de las alegaciones de confidencialidad, el llamado Privilege Log, en un plazo reducido y sin amplio margen para la impugnación, la magistrada estaría señalando que las estrategias jurídicas orientadas a la postergación y la ocultación no serán aceptadas pasivamente en los tribunales federales. Esta interpretación proyecta el episodio como un posible cambio de conducta institucional, en el que el Poder Judicial Federal pasa a posicionarse de manera más incisiva frente a las maniobras defensivas, basadas en prerrogativas heredadas de cargos públicos. La medida, en este caso, funciona como un ajuste de la conducta institucional,
un intento de reafirmar que la transparencia no puede relativizarse cuando el investigado detenta o ha detentado un poder político significativo. Existe aún una tercera línea, más sensible al contexto político informativo en el que se desarrolla el proceso, que alerta sobre los riesgos de superposición entre la acción judicial y la percepción pública. Esta corriente reconoce la legitimidad de la decisión, pero observa que las medidas judiciales con alto impacto simbólico pueden ser instrumentalizadas, tanto por aliados como por adversarios políticos, como elementos narrativos de validación o ataque. Así, aunque la decisión de Chutkan se sustente jurídicamente, corre el riesgo de ser capturada por discursos polarizados, lo que contribuye al deterioro de la imagen de imparcialidad del sistema judicial. Ante esto, los defensores de este enfoque argumentan que el Poder Judicial debe estar atento no solo a la técnica procesal, sino también al entorno de legitimidad pública en el que repercuten sus decisiones. Sin embargo, lo que une estas visiones es la comprensión de que la conducta del equipo de defensa de Trump en las próximas etapas será determinante para definir el rumbo del proceso. Si optan por obedecer íntegramente la orden, entregando el material solicitado con detalle y fundamentación, se abre la posibilidad de un avance sustancial en el análisis de los documentos, con repercusiones directas en el conjunto de pruebas. Por el contrario, si mantienen su resistencia, podrían imponerse sanciones judiciales, entre ellas sanciones pecuniarias, la limitación de las tesis defensivas y, en última instancia, medidas más severas por obstrucción a la justicia. Ninguna de estas vías está exenta de consecuencias, ya sea en el plano jurídico o en el ámbito de la opinión pública. Otra variable importante es la posibilidad de que la defensa busque protección en instancias superiores. Aunque esto está dentro del repertorio jurídico disponible, existen serias dudas sobre su eficacia. Los tribunales de apelación se han mostrado poco receptivos a los recursos contra decisiones bien fundamentadas en las fases preliminares del proceso. La historia reciente muestra que el Poder Judicial Federal tiende a preservar la autonomía de los jueces de primera instancia, especialmente cuando se trata de la organización de la producción probatoria. Así, aunque se interpongan recursos, la expectativa predominante es que se mantenga la decisión, con un bajo riesgo de suspensión preliminar. Paralelamente al debate judicial, universidades, centros de investigación y especialistas en derecho constitucional comenzaron a movilizar el episodio como base para discusiones más amplias. La cuestión que se impone es hasta qué punto las prerrogativas jurídicas atribuidas a la función presidencial pueden seguir siendo válidas después del fin del mandato, especialmente cuando hay indicios de que esas prerrogativas se están utilizando como barreras para la investigación de posibles ilícitos. El debate no se limita al ámbito jurídico, afecta al núcleo del funcionamiento democrático, ya que implica el equilibrio entre la protección institucional y el acceso a la verdad. En última instancia, se trata de un debate sobre los límites entre la autoridad y la responsabilidad. La medida también tiene repercusiones internas en el sistema judicial. Si otros magistrados siguen el ejemplo de Chutkan, podría producirse una reconfiguración informal de la postura judicial ante conductas similares. Esta estandarización de los procedimientos puede fortalecer la respuesta institucional contra los abusos de prerrogativas, pero también puede dar lugar a un aumento de las impugnaciones formales, los recursos y las tensiones dentro del propio Poder Judicial. Por lo tanto, la medida opera simultáneamente como una posibilidad de refuerzo institucional y como un factor potencial de inestabilidad. En el plano político, el impacto de la decisión comienza a manifestarse de manera más difusa.
Aunque el expresidente sigue sosteniendo la narrativa de la persecución y mantiene el apoyo de los sectores más radicalizados, hay indicios de desgaste entre los grupos tradicionalmente alineados con él, pero sensibles a la percepción pública de la honestidad. La lógica que se consolida es simple. Cuanto mayor es la resistencia a entregar los documentos, mayor es la sospecha de que se está ocultando información comprometedora. Esta sospecha, aunque no se confirme de inmediato, tiene el potencial de minar el apoyo de los votantes indecisos, especialmente en estados con disputas electorales reñidas. Ante este panorama, la situación permanece en suspenso. La decisión judicial ha obligado a la defensa a replantearse su estrategia, ya que ahora debe elegir entre colaborar y exponer posibles vulnerabilidades o resistirse y afrontar las consecuencias jurídicas y simbólicas de este enfrentamiento. Mientras tanto, el sistema judicial avanza en terreno delicado, consciente de que cualquier movimiento puede interpretarse como parcialidad, incluso cuando está respaldado por la técnica jurídica. La forma en que se desarrollen los próximos capítulos tendrá implicaciones que van más allá de este caso específico. Estarán en juego los parámetros de actuación del Poder Judicial, en contextos de alta complejidad institucional. No hay forma de predecir con exactitud qué documentos se presentarán, ni cuál será el impacto concreto de su divulgación. Pero es innegable que el patrón de aplazamientos y ambigüedad que marcó las etapas anteriores encontró, en este episodio, una resistencia judicial organizada y técnicamente articulada. La exigencia de transparencia se ha expresado con claridad, y la carga de la negativa recae ahora sobre quienes insisten en mantener el secreto. La decisión de Chutkan, aunque localizada, ha inaugurado un nuevo momento, no solo dentro del proceso penal en curso, sino en la forma de entender la función de la justicia frente al poder político, incluso cuando ese poder ya no está formalmente en ejercicio.